buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos al tercer ciclo de conferencias virtuales del Instituto Nacional de Salud. Estas conferencias en el marco de la pandemia de COVID-19 las estamos desarrollando para mantener la actualización del personal de salud que permita mejorar las competencias para la atención de la población desde los diferentes espacios en donde se actúa. La próxima videoconferencia será el 30 de septiembre con el tema tromboprofilaxis y anticoagulación para COVID-19, que tendré el honor de desarrollar a todos ustedes y de poder discutir con todos ustedes. Este día nos disponemos a escuchar al doctor Carlos Hernández Ávila, jefe de Gobernanza y Gestión del Conocimiento del Instituto Nacional de Salud. Nos hablará sobre las pruebas para COVID-19. Tenemos la oportunidad de informarnos sobre la interpretación, el estado del arte de las pruebas, responder a las interrogantes de cuándo realizar una PCR, cuándo utilizar una prueba rápida y la utilidad de las pruebas serológicas. Les recuerdo a todos, por favor, mantener sus micrófonos y salidas de video cerradas, con el objetivo de no interrumpir al ponente y no desconcentrar a todas las personas que acuden. Quiero darles las gracias por mantener su atención focalizada en este esfuerzo del instituto y garantizarles que a lo largo de que se esté dando la pandemia vamos a estar interviniendo en este tipo de temas y otros que sean de utilidad para el Sistema Nacional de Salud. Bienvenido, doctor Hernández Ávila. Le dejo los micrófonos y la atención de todo el público. Gracias, doctora Xochitl Sandoval. Es un gusto para mí compartir este día el tema de las pruebas, haciendo un recordatorio de todos los temas que hemos estado transmitiendo a través de este medio. Hemos podido revisar los diferentes componentes que están afectando esta pandemia. Hemos visto sobre la inmunidad, sobre vacunas, hemos visto sobre el plasma, y varios temas que han estado presentes en diferentes ámbitos, ámbito científico, ámbito político, económico. Y este día vamos a tratar un tema que ha estado presente desde el inicio de la pandemia, que es las pruebas para COVID, que hay muchas dudas, hay a veces usos inadecuados de las pruebas, que este día vamos a tratar de aclararlos y les voy a pedir que puedan hacer sus preguntas al final y con gusto vamos a compartírselos. Siempre les recuerdo que todos nuestros recursos están colgados en nuestro sitio web, ins.gov.sb, en el área de videos, y también toda nuestra síntesis de información y recomendaciones también pueden ser visualizados en ese lugar. Procedo a compartirles la presentación de este día. La presentación se titula Pruebas para el diagnóstico de COVID y es lo que a este momento está vigente. Es la información más reciente que hemos encontrado para hacer un repaso de cómo están estas pruebas y qué podemos utilizar y cuándo utilizarlas, como decía la doctora Sandoval. Hay unos conceptos básicos que es necesario aclarar antes de empezar a hablar de las pruebas. El primero es sobre la sensibilidad. Siempre de las pruebas estamos pidiendo sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es aquella característica que tiene la prueba de catalogar correctamente al individuo enfermo. Quiere decir que es la capacidad que tiene la prueba o el ensayo, en este caso a las pruebas de laboratorio también se les conoce como ensayos, para detectar la enfermedad. Y ustedes pueden ver que existe una fórmula en la que están incluidos diferentes elementos. Entre ellos están los verdaderos positivos y los falsos negativos, que ya vamos a ver esos términos. Pero la sensibilidad es la capacidad que tiene la prueba de poder detectar enfermos. Y es importante que siempre que vamos a utilizar una prueba diagnóstica, no solo para COVID, sino que para otro tipo de patologías, podamos revisar estos componentes. No son exclusivos de personal de laboratorio, todos los clínicos, todo el personal sanitario debemos conocer cuáles son los principios de estas pruebas. No pedimos que seamos expertos, pero sí conozcamos
cuándo utilizarlos y no caer en algún tipo de engaño que se puede dar confundiéndonos con estos términos. Otro concepto básico es la especificidad, que si la sensibilidad nos ayudaba a catalogar al individuo como enfermo, esta nos ayuda a clasificar al individuo como sano. Quiere decir que las pruebas van a ir teniendo una especificidad que nos va a permitir detectar a los sujetos sanos. Entonces, esos dos elementos son muy importantes al momento de tener una prueba diagnóstica o una prueba de apoyo diagnóstico, que quiero también hacer hincapié en este asunto. Porque muchas veces la clínica, alguna gente lo olvida y se queda solo con la prueba de laboratorio. Todavía la clínica sigue mandando y estas pruebas son un soporte para poder realizar un diagnóstico. Tenemos esos dos componentes, sensibilidad y especificidad. Ahora, ¿en qué se basan todo este tipo de pruebas o cómo es que llegamos a obtener todo este tipo de tecnologías? Va a depender de la gente que estemos estudiando. En este caso tenemos una representación gráfica del virus del SARS-CoV-2, que es el nombre de este virus, donde ha sido común ver esta figura. Y cada uno de estos elementos del virus, que se conoce como un coronavirus por su forma que tiene unas espigas que representan una corona, esto lo hemos visto en diferentes presentaciones, y cada uno de estos elementos es susceptible a que nuestro organismo genere una defensa. Quiere decir que este agente tiene diferentes partes, así como cualquier microorganismo, cualquier organismo superior tiene, en el caso de los mamíferos, tenemos brazos, piernas, pues el virus tiene diferentes elementos. Entre ellos tenemos los receptores del virus, la membrana proteica que recubre al virus, la nucleocápside, estas famosas spike o espigas o espículas que se basan, muchas de las pruebas están basadas en este componente, y tenemos también la cubierta. Y cada uno de estos elementos podemos observar que tiene un nombre. Por ejemplo, vienen de sus nombres en inglés. Por ejemplo, este receptor tiene RBD, el nombre, este es un M, N, S y E. Así, cada uno de estos elementos, cuando entra en contacto con el organismo humano lo reconoce como un agente extraño y empieza todo el mecanismo de defensa del organismo a identificarlo y ver la forma de destruirlo. Entonces, durante este proceso de la entrada del agente y su reproducción interna, porque los virus de este tipo tienen la característica que se toman nuestra maquinaria de reproducción celular. No es como las bacterias, que las bacterias ellas solas se van reproduciendo. Tienen los diferentes sustratos y va creciendo, multiplicándose las bacterias. Aquí no. El virus entra a nuestras células y el virus se apropia de nuestra maquinaria celular y nuestras mismas células empiezan a trabajar para producir los virus. Y de ahí el problema. Y hay ciertos tipos de células, hay ciertos tejidos que son más propensos a que se dé la reproducción viral. Entonces, al exponerse un humano a este tipo de agentes, va a generar defensas para las diferentes regiones. Son como las señales o las identificaciones de este virus para que nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico que nos ha permitido sobrevivir tanto tiempo, pueda reconocer a este agente y destruirlo. Cuando nuestro sistema de defensa falla en detectar al microorganismo o en generar mecanismos para su destrucción, es cuando tenemos los casos de muerte. En este caso, ambos organismos estamos luchando por sobrevivir. El virus está tratando de replicarse y mantenerse, y nosotros tratando de defendernos. Y de ahí salen los conceptos de antígeno y anticuerpo, conociéndose el antígeno como aquella porción del microorganismo que está en contacto con nosotros. Y anticuerpo son las diferentes defensas que podemos generar nosotros para poder contrarrestar este organismo. Ahora, como vimos en ponencias anteriores, los anticuerpos han servido para desarrollar diferentes agentes, ya sea terapéuticos, con fines terapéuticos, con fines diagnósticos, como es el que vamos a ver en este caso, o el área de prevención, que van a ser las vacunas, que muy pronto vamos a tener disponibilidad de ellos y que están en diferentes fases de estudio.
Las pruebas podemos hacer una clasificación grande. La primera es, o el culmen de todo esto para detectar si existe o no el agente, es el cultivo viral. Pero ustedes se imaginarán la complejidad que representa tener un cultivo viral de un agente altamente infeccioso que puede contaminar y causar la muerte. Por eso este cultivo viral se reserva a laboratorios que tienen niveles de bioseguridad altos, que significa que lo que entra ahí no sale y no hay posibilidad de contaminar. Entonces, este tipo de diagnósticos por cultivo viral se dejan más que todo para fines de investigación. Y en un momento para generación de vacunas también sirve el cultivo viral. Pero en nuestro país no está presente, no tenemos ese tipo de pruebas por la complejidad que representa y el riesgo biológico también que representa tanto para las poblaciones como para quienes trabajan con esto. Luego tenemos las pruebas de detección molecular, donde el virus tiene una serie de señales internas donde le dice cómo va a ser su cubierta, cómo van a ser las espículas, cómo va a ser la membrana. Igual como nosotros tenemos nuestra codificación para cómo va a ser nuestro color de cabello, nuestro color de piel, nuestro color de ojos, pues hay una secuencia genética que en este caso es un ácido ribonucleico que está codificada todo el mapa de cómo generar a este organismo. Este mapa entra en nuestras células y es replicado el microorganismo. Pues se han diseñado diferentes ensayos de laboratorio que permiten detectar estas porciones del mapa. Por ejemplo, vamos a detectar la porción del mapa que se encarga de generar las espigas del virus, la corona. O vamos a generar una prueba que se encargue de detectar la envoltura del virus, el mapa de la envoltura. Ese es el mapa, es el área molecular. Y tenemos el área de detección de antígenos, que es alguna de las porciones del virus. Vamos a generar una prueba que pueda detectar la cubierta, pueda generar las espigas, pueda detectar la nucleocápside. Entonces, hay diferentes elementos que pueden ser detectados. Y todos estos elementos se van estudiando en laboratorios del mundo y generando pruebas que cada día son más sensibles y más específicas. Esto es una carrera y algo que permitió la acelerada producción de este tipo de pruebas fue que ya se tenía trabajando con dos coronavirus previos, que fue el SARS y el MERS, con episodios anteriores donde había tenido una alta mortalidad. Entonces ya existía algún avance de este tipo de pruebas. Y otras pruebas se han adaptado de otras patologías para poder hacer el diagnóstico de estas enfermedades. Y como último bloque de la clasificación de pruebas tenemos la detección de anticuerpos, que quiero que esté claro para toda la gente que está conectada en este momento, que lo que buscamos es detectar las defensas, pero muchas veces se nos olvida. Porque las defensas va a depender de diferentes elementos que vamos a ver más adelante, cómo estos se van generando. Entonces podemos tener cultivos virales, detecciones moleculares, detección de antígenos y anticuerpos. En nuestro país, la única que no está presente en este momento es el cultivo viral. Hay otras que estamos en fases de ensayo, que ya les comentaré cuando lleguemos a las diferentes pruebas que vamos a describir. La detección de ARN viral de los ácidos ribonucleicos de este microorganismo. Tenemos que recordar esta curva que mis ponentes antecesores ya la presentaron y que en cada vez que nos enfrentamos a un nuevo microorganismo que ataca el mundo, se están generando estas curvas. Así la tuvimos con Zika, la tuvimos con chikungunya, ahora la tenemos con coronavirus y mañana vamos a tener otros de estas curvas. Podemos ver que en esta lámina se observan diferentes tipos de comportamientos, donde tenemos una línea punteada que indica la fase asintomática, donde la gente puede ser portadora de la enfermedad, pero no tiene síntomas porque todavía no se ha llegado a la fase donde puede empezar a afectar diferentes órganos y producir manifestaciones que sean fácilmente identificables por el clínico o que pueda expresar la persona. Así podemos tener personas infectadas por SARS-CoV-2 y no tener ningún síntoma.
Y eso nos pasa de repente cuando sabemos que alguien salió positivo y corremos a hacernos una prueba. Entonces, sería el momento de podernos hacer una prueba al conocer que otro salió positivo. Lo mejor sería centrarnos en esta curva y poder ver en qué momento podemos hacer las pruebas. Entonces, tenemos diferentes tipos de detección. Pueden ver que cada uno de los colores representa un tipo de muestra que podemos tomar. Quiero que observen la prueba de color rojo, que es la que estoy señalando en este momento. Esta línea de color rojo está indicando la persistencia del virus y que puede detectarse. O sea, hay suficiente cantidad de virus para poder ser extraído y amplificado, porque estas técnicas, la cantidad de virus es bien pequeña y tiene que haber un mecanismo de multiplicar. Nosotros le llamamos amplificar la cantidad de material viral para poder ser detectable. Entonces podemos ver que esto va de la primera semana, empezamos la reproducción viral y no hay síntomas. Luego empezamos a presentar los síntomas y ahí empieza el descenso de la cantidad de virus. Estamos hablando de sistemas de defensa normales, donde el virus algunas veces cambia nada más de lugar. Hemos visto en otras ponencias que el virus va invadiendo diferentes sistemas y causando diferentes reacciones, que son expresiones de las diferentes patologías o complicaciones que se dan durante la enfermedad. Y luego de que el virus desaparece o ya no puede ser detectado por métodos diagnósticos convencionales, pero no significa que no esté ahí presente, empiezan a aparecer las defensas que el organismo levanta. Estamos hablando de gente que tiene un sistema de defensa que se expone y empieza a generar las defensas para poder defender y atacar a este organismo y poderlo neutralizar. Así tenemos en la línea punteada otros tipos de defensas. Las IgM y las IgG, que son inmunoglobulinas específicas para atacar a este virus. Hay inmunoglobulinas para... El cuerpo tiene una batería de defensas. Hay inmunoglobulinas para dengue, para chikungunya, para Zika, y esta es una inmunoglobulina más que se suma, que es la defensa específica para este tipo de coronavirus. Así tenemos en la línea punteada de color violeta, tenemos la inmunoglobulina M, que podemos ver que hay una elevación en la semana 2 y luego a partir de la semana 3 empieza a darse un descenso. Y ya toma su lugar una defensa que tiene un mayor tiempo de duración, que es la defensa mediada por inmunoglobulina de tipo G, que podemos ver en la línea punteada de color verde. Y esta se puede extender durante cada aparecimiento de un microorganismo, se construyen estas curvas. Y la carrera es poder observar el comportamiento de la enfermedad y poder graficar en individuos cómo estas sustancias, que son los anticuerpos o las defensas, se van manteniendo en el tiempo. Hay en este momento un consenso que más o menos alrededor de la semana 3 se pueden detectar ambas pruebas. Y de ahí quiero que guarden ese concepto para poder aplicarlo en las pruebas serológicas, porque es el momento en que nosotros detectamos. Hay otro tipo de inmunoglobulinas, pero la mayoría de las cosas disponibles que hay en este momento para diagnóstico serológico son pruebas de IgM y IgG. Y es interesante observar una peculiaridad de este virus, que la línea amarilla representa muestras en las heces. Se ha encontrado que existe una gran permanencia del virus en muestras de heces. Así existen países que se han dedicado a poder hacer vigilancia epidemiológica del virus a través de las aguas negras. Toman aguas negras y pueden ver si existe todavía una gran cantidad de material viral que está siendo excretado por las poblaciones que han sido afectadas por esta enfermedad. Así que parten otros elementos de diagnóstico. Y hay lugares donde se mantiene una mayor cantidad de tiempo el virus, que vamos a ver en detalle más adelante. Así, las pruebas de detección de ácidos ribonucleicos virales se basan en la amplificación de estos ácidos, que son conocidos como NATs por sus siglas
en inglés este proceso de amplificación, porque son cantidades minúsculas que existen. Con otras tecnologías es bien difícil el poder detectar este tipo de ácidos nucleicos, entonces es necesario multiplicarlos. Por eso se hace el proceso de amplificación. Las primeras que surgieron buscaban detectar el mapa o el gen, la porción que codificaba a la espiga, y por eso se le nombró S. Y eso es lo que van a encontrar ustedes en las pruebas de laboratorio y que fueron basadas en las tecnologías creadas para SARS-CoV. También tenemos otro tipo de genes que pueden ser ubicados, los que codifican la helicasa, la nucleocápside, las cubiertas, y hay una recomendación especial de la OMS. La OMS recomienda que se puedan mezclar los diferentes genes para aumentar la capacidad de detección de los virus. Digamos que en estos virus buscamos la nucleocápside, la cubierta y la espiga y el receptor. Pues de todos esos existen diferentes marcas comerciales que han sido ya distribuidas por diferentes empresas a nivel mundial y están disponibles también en diferentes regiones del mundo. Están aprobadas por la FDA, pero la OMS recomienda que no solo se haga el análisis de un componente, porque al inicio las primeras pruebas solo se basaban en detectar el gen que codificaba la espiga, pero posteriormente se fueron agregando los otros elementos. Entonces la OMS recomienda que escojamos pruebas o plataformas que pueden detectar al menos 2 de estos elementos. En El Salvador, nuestra plataforma de detección de PCR cuenta con el gen RDRP, que es el que se detecta, y el gen de la envoltura. Entonces, así estamos asegurando que estamos haciendo una detección del material genético que compone al virus. Ahora, este tipo de prueba, que se le conoce como reacción en cadena de la polimerasa por transcripción inversa en tiempo real, es desarrollado en laboratorios que tienen que tener una infraestructura. Al final de esta presentación dejo un video donde se ha hecho muy bonita la descripción de nuestro laboratorio, el Laboratorio Nacional de Salud Pública, y se detallan las diferentes fases que llevan para hacer un diagnóstico. Estas no son pruebas sencillas, no son pruebas que cuando uno piensa en una prueba de laboratorio, piensa en algo que compra y lo puede correr en un momento. Pues las pruebas de reacción en cadena de polimerasa no pertenecen a ese grupo, sino que si lo queremos comparar con algo sería como una receta para cocinar. En este caso es una receta de cocina para poder detectar el SARS-CoV-2. ¿Y quién está detrás de esta metodología? ¿Quién es el que nos soporta en el país? Es la Organización Panamericana de la Salud. Justo cuando se detectó la enfermedad, hubo gente de nuestro laboratorio que salió del país para poderse capacitar y poder desarrollar la técnica. Y para poder validar los resultados del laboratorio, se enviaron muestras al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta y ellos nos dieron el visto bueno para poder realizar estas pruebas desde nuestro Laboratorio Nacional de Salud Pública. La ventaja es que esta se considera como el gold estándar. Gold estándar significa que es la máxima prueba que podemos hacer porque tiene la máxima sensibilidad y especificidad. Y es compatible con automatizarse o hacer múltiples paneles. Ahora, ¿qué desventaja tenemos? Pero que se ha ido mejorando con el tiempo a través de la adquisición de diferentes plataformas tecnológicas, es el tiempo largo de respuestas. En los primeros resultados se hablaba de 4 días en poder dar el resultado. Ahora hemos logrado avanzar con procesos de automatización dentro del laboratorio, donde se ha podido tener respuestas en muy poco tiempo, además de haber incrementado la capacidad diagnóstica en el país. Ya tenemos en todas las regiones del país diferentes laboratorios con capacidad de poder detectar. Y eso nos permite el poder realizar una mayor cantidad de pruebas y poderlas poner disponibles a la población, además de otras estrategias que se han tomado para poder acercar la prueba. Esto ha permitido la automatización, el poder realizar una mayor cantidad de pruebas, pero es una cantidad enorme de personas. Solo en el Laboratorio Nacional de Salud Pública son más de 40 personas que están trabajando haciendo esta prueba.
y ha tenido que volcarse muchas de las vigilancias a realizar este tipo de pruebas porque es en este momento la emergencia de COVID. Tenemos también otro tipo de pruebas que son las pruebas de tipo PCR anidada, reacción de cadena de la polimerasa anidada, que esto para la gente que trabaja en biología molecular va a ser más común, que es unas corridas en geles, en agarrosa. Aquí podemos observar estas líneas. Cada línea representa una parte del gen del microorganismo. Entonces usted ya sabe cuánto, dónde debe marcar eso para decir que tiene en ese momento presencia del virus. Ahora, este tiene una mayor sensibilidad debido a que dentro de su proceso existe una amplificación mayor del material genético. Ahora, el tiempo de respuesta es más largo y hay un riesgo que se corre en esta técnica es prácticamente manual. Entonces se usa en laboratorios de investigación. Existen laboratorios que lo han puesto como una posibilidad diagnóstica porque el costo es menor. O sea, no necesito una plataforma tan compleja para echarlo a andar, pero el riesgo es que tiene una mayor probabilidad de contaminarse la muestra y que de repente ya no le dé un resultado. Que en lugar de ver estas bandas, vea un desorden ahí que sea difícil interpretar. Entonces, aquí el costo, aunque es menor, se puede alterar los resultados. Ustedes pueden consultar el artículo que les pongo en cada diapositiva para que puedan ver los ejemplos. Este es un artículo de México de cómo ellos lo pudieron incluir dentro de su algoritmo diagnóstico como una alternativa para poder dar resultados a los pacientes sospechosos por enfermedad por COVID. También tenemos otro tipo de método que es la amplificación isotérmica mediada por bucle de transcripción inversa, que es conocida por las siglas LAMP. Este tiene la ventaja que son métodos más sencillos, de menor complejidad, tienen un tiempo de respuesta más corto, aunque se ve sacrificada la sensibilidad un poco, se ve un poco sacrificada. Ahora, se están haciendo en diferentes países, por ejemplo, ya en el área de Sudamérica, Perú lo tiene, Colombia tiene este tipo de análisis, Argentina, entonces próximamente también El Salvador va a entrar en un proyecto para poder iniciar un estudio con este tipo de pruebas, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, para poder tener también este tipo de alternativas que son de menor costo, tiempo más corto y necesita una infraestructura menor. Porque el sacar de un laboratorio nacional de salud pública una prueba tan compleja significó una gran inversión de tipo económico y también de capacitación de recursos. En este caso vamos a empezar a ver este tipo de tecnologías que no solo son exclusivas de COVID. Eso quiero que tomen en cuenta, que el país gana con este tipo de tecnologías para otros tipos de diagnósticos. No significa que empezamos una prueba de COVID y ya después no se utiliza. Esa misma plataforma que teníamos para dengue, lo ocupamos para chikungunya, lo ocupamos para Zika, lo ocupamos para influenza y en este caso le estamos ocupando también para COVID. Así que es un valor que tiene el capacitar a nuestro recurso en este tipo de plataformas porque permite incrementar la capacidad resolutiva en nuestros países. Tenemos la reacción en cadena de la polimerasa isotérmica aislada con transcripción inversa. Aquí se ocupa otro tipo de muestras. Podemos ocupar saliva, que es conocida como esputo. Podemos ocupar también frotis a nivel de orofaringe o a nivel de nasofaringe. Y también podemos ocupar suero. Es otro tipo de tecnología que, como pueden observar, lleva un primer proceso de 30 minutos donde se da una separación o una extracción del RNA a través de unos mecanismos magnéticos. Luego se agrega un reactivo que tiene la característica de estar liofilizado. Esto le da mayor estabilidad al reactivo. No son reactivos de corto vencimiento, sino que reactivos que pueden estar útiles hasta 2 años según la literatura y dependiendo del fabricante y las condiciones de almacenamiento. Y luego hay un equipo donde se puede leer y tenemos el resultado. La sensibilidad se ve ligeramente sacrificada, pero estamos aquí ganando tiempo en poder realizar este tipo de pruebas. Tenemos también esta tecnología que es la GenExpert SARS-CoV-2, que es de una compañía llamada Cepheid. Esta compañía lleva ya tiempo trabajando en nuestro país con las pruebas de
tuberculosis. Algunos de los que están conectados del Sistema Nacional de Salud recordarán o han escuchado hablar del GeneXpert para tuberculosis. Pues la empresa también sacó un GeneXpert para SARS-CoV-2 y así tiene diferentes pruebas. Ahora, tiene una gran ventaja que aquí está automatizado. En esta cajita que ven de color celeste está todo el laboratorio. Usted solo mete un hisopo ahí, hay una etapa pre que tiene que codificar la muestra, pero usted en esa cajita está todo lo que necesita. Lo mete en el equipo y el equipo le da el resultado en un corto tiempo. Va a depender del fabricante y el tiempo de introducción de datos, que puede ir 1 hora, 2 horas. Pero tiene algunos problemas, que el costo es elevado y el número de muestras va a depender de la capacidad del equipo. En este momento están viendo un equipo de 2, hay equipos de 8, de 16, pero solo eso puede ser. Usted tiene que comprar ese cartucho para poder hacer. Entonces, cada país debe de evaluar la sostenibilidad de este tipo de pruebas. Pero está disponible y se han realizado varias de GeneXpert para SARS-CoV-2 en el país. Tenemos nanopartículas magnéticas, que esto todavía no se ha extendido tanto, pero se ocupa para otras enfermedades. Por ejemplo, en análisis de cánceres se está ocupando esto, y son pruebas que tenemos cierto tipo de sustancias de nanopartículas que tienen propiedades magnéticas y las hacen para que pueda adherirse ciertas porciones del virus y después poder leer en ciertos equipos cómo esa unión se ha dado y así detectar la presencia del virus. Hay algunos laboratorios de investigación que lo están haciendo y hay varios artículos con respecto al uso de nanopartículas, no solo para SARS-CoV-2, sino que para otro tipo de patología. Entonces pueden ver que rápidamente se puede obtener un resultado porque detecta la presencia de un componente del virus. Hay unos factores que pueden alterar el rendimiento de las pruebas de diagnóstico molecular. ¿Cuántas veces no hemos escuchado gente que se hace la prueba de SARS-CoV-2 y dice, bueno, me salió negativa? Y entonces la gente puede ser que se complique. Esto se puede ver en diferentes etapas. Una, en que el momento de recolección de la muestra o fue muy temprano. Recuerden, en la curva lo hicimos en la fase presintomática, no había suficiente virus, no se detectó. O que ya haya pasado la etapa de que el virus se podía detectar en la oro y nasofaringe, y entonces ya nos va a salir negativa. Entonces vamos a estar ante un falso negativo o una incapacidad de la prueba para detectar el material en ese momento. También va a depender de la calidad de la muestra. Hay diferentes autores, pero alrededor del 30% de los falsos negativos se le atribuyen al tipo de muestreo. Quiere decir que aunque la prueba tenga un 99% de sensibilidad, la capacidad de detectar a un enfermo, no tomó material suficiente para poder detectar el virus. Entonces puede ser la calidad del muestreo también un problema. Por eso se capacita a la gente que toma este tipo de pruebas. También va a depender del tipo de dónde vengan las pruebas. El lavado broncoalveolar es una de las mejores, pero como pueden ver en la imagen, significa un método invasivo y la generación de aerosoles que puede contaminar a una persona. Luego sigue el esputo inducido, que es la saliva. Saliva, pero sacada del nivel del árbol bronquial. El hisopado nasofaringeo, que es la introducción de un hisopo en la cavidad oral a tocar la faringe. Y luego la otra, que es muy conocida por varios, que es el hisopo nasofaringeo, que es introducirlo en las fosas nasales hasta la nasofaringe. Y las heces, que más que todo están descritas como un método de investigación, pero existe también la forma de detectarlos en heces. Otra que puede alterar el manejo de la prueba o el resultado, el rendimiento de la prueba, es el transporte de la muestra. Por ejemplo, que sea en un recipiente inadecuado. Son tubos especiales que se ocupan, ya sea dados por el fabricante con sustancias que permiten preservar el virus o solución salina. El hisopo también tiene que tener ciertas características. La temperatura debe ser controlada para evitar que se destruya. Este organismo es bien agresivo para el humano, pero afuera es muy sensible. Cualquier detergente lo puede destruir, la luz solar lo destruye, pero cuando lo queremos estudiar y se transportan estas muestras, se pueden dar también destrucción del material y ya no poderse hacer una amplificación de este material. También se pueden dar mutaciones que son raras, pero ustedes pueden ver en esta gráfica, esto representa los diferentes genes, el mapa del virus
con diferentes regiones. Aquí tenemos la M, la E y los diferentes, o los RF que han sido parte de las diferentes alternativas diagnósticas que hemos tenido para poder detectar. Entonces, si se da una mutación grande en una de estas regiones, que es raro, pero puede darse, puede ser que en un momento ya no detectemos la prueba. Por eso es importante estar estudiando el virus. Y la otra es que se inhiba la PCR y ya no se dé un proceso de multiplicación de este material viral. La otra parte de estas pruebas son las conocidas como cassette. Hay gente que le llama pruebas de tipo cassette, porque pueden ver que es una prueba que está montada dentro de un plástico y usted puede aplicar acá una gota de suero, sangre, y aparecen 3 bandas. Y con esas bandas, en estas bandas están ya incluidos algunas sustancias que permiten reaccionar con nuestros anticuerpos. Viene el anticuerpo y se une con el antígeno y al darse su unión se produce una coloración. Esa coloración es la que vemos en un color rojo cuando alguien se ha realizado una prueba. Siempre una prueba debe de tener la banda de control positivo. Si la banda de control no sale en esa prueba, estamos ante un resultado inválido. Esa prueba no funcionó. Puede ser que la almacenaron mal. Por ejemplo, si se somete a gran cantidad de calor, se puede destruir este tipo de prueba, o puede estar vencida, o puede tener fallos, como sucedió en España. Hubo una noticia grande que tuvieron que regresar pruebas porque no funcionaban. Entonces, cuando usted se realiza una de estas pruebas y en un momento tiene acceso a una de ellas, tiene que verificar que el control esté marcado. Y luego están las combinaciones, que vamos a ver más adelante cómo se interpretan esto. Pero recuerden, estamos en la fase de detección de anticuerpos, que significa que su cuerpo ya se expuso al microorganismo y generó defensas. Si usted no ha generado defensas, si no han pasado las 3 semanas, esta prueba puede salir negativa y usted va a pensar que no tiene la enfermedad. Por eso esta prueba no puede interpretarse sola. Es un riesgo y ha sido un problema en algunos países que la han ocupado como primera alternativa para el diagnóstico. Hay presiones de a veces algunas empresas por incluir este tipo de pruebas, pero nuestra recomendación desde el Laboratorio Nacional de Salud Pública, desde el Instituto y desde la Organización Panamericana de la Salud, quien nos da el soporte por formar en una red de diagnóstico molecular, se recomienda como primer escoge las pruebas de tipo molecular. Luego van las de antígeno y después irían estas. Pero cada una tiene su tiempo de uso. Por eso es importante que tengamos en cuenta esto y puedan después ver estas diapositivas e interpretar los diferentes resultados. ¿Cuáles son las indicaciones de las pruebas serológicas? Una es nos van a ayudar a definir el pronóstico de un sujeto determinado. Alrededor de los 15 días, hasta 21 días, dicen que es seguro ya detectar estas inmunoglobulinas, la IgM y la IgG. Ahora, un individuo que no la genere puede tener que tenga una inmunodeficiencia, que no esté en este momento diagnosticada o que tenga alguna patología que por sí le causa una baja de sus defensas. Ese sujeto no va a elevar defensas y va a estar pensando que no tiene la enfermedad cuando realmente lo que no tiene son defensas. Esto sucede en algunos grupos, en los extremos de la vida, está sucediendo, las personas mayores o los muy niños o personas con inmunodeficiencias o enfermedades crónicas pueden tener problemas de generar anticuerpos. Otra es cuando el clínico ve que está complicado el paciente, pero la PCR no pega. En ese momento podrían hacer una prueba de tipo serológica y poder comparar esos resultados. Ese es un consejo, que las pruebas se cotejan, la prueba molecular con los otros tipos de pruebas. Porque a veces nos va a salir negativas en algunas enfermedades. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad de Kawasaki, un Guillain-Barré, una vasculitis, o enfermedades como meningoencefalitis, gastroenteritis, que pueden ser complicaciones de COVID, estemos viendo las complicaciones y ahí no nos va a salir ninguna prueba molecular positiva. Entonces puede ser que no tengamos estas defensas. Entonces hay que poderlas interpretar con mucho cuidado. Podemos también resolver discrepancias entre pruebas moleculares que son de diferentes tipos. Ya ustedes vieron en las diapositivas anteriores que no solo existe una. Y construir una comparación de estas pruebas para poder validar. En los niños nos contaban los italianos, cuando nos compartieron su experiencia, la gente de Lombardía,
que los niños a veces tenían que correr 2 pruebas moleculares para poder detectar si estaba positivo. Entonces son grupos de poblaciones especiales que a veces es necesario realizar más pruebas para poder detectar, y ahí podría funcionar una prueba serológica si es que el individuo genera defensa. También nos pueden servir para un diagnóstico retrospectivo de la infección por SARS-CoV-2 y para correlacionar si tiene una inmunidad adquirida por la infección, y todavía nos preguntamos cuánto dura esta inmunidad. Todavía es un cuestionamiento que tenemos y esperamos que poco a poco se vaya completando este panorama de saber cuánto duran las defensas para COVID. Los estudios epidemiológicos que el instituto está en este momento trabajando en una propuesta para realizar un estudio epidemiológico, que son delicados porque las poblaciones en las que se ha realizado, las defensas detectadas son bien bajas. Hay países que tienen un 2% de su población, entonces es bien difícil poder identificar cómo va un anticuerpo. Entonces nos puede ayudar a medir un brote, una pandemia o la tasa de propagación. Y también ocupamos las pruebas serológicas como en los bancos donde se dona el plasma. El plasma del paciente convaleciente, nosotros le hacemos pruebas de anticuerpos, ven las cantidades de estos anticuerpos y así la persona puede donar. Que recordemos que no duran para siempre estos anticuerpos, sino que tienen un tiempo y se van agotando y el sistema va regresando a la normalidad, y hasta que nos volvamos a exponer a otro virus de estos, vuelven a salir los anticuerpos de defensa, que en este caso ya serían los IgG. Pero esto es lo que medimos cuando una persona va a donar. Esta es una tablita donde podemos cotejar las diferentes interpretaciones clínicas de los resultados de diagnóstico microbiológico, donde tenemos las pruebas moleculares y las diferentes inmunoglobulinas, y podemos ver la comparación de esto, donde si tenemos síntomas y tenemos una PCR positiva, es una infección aguda. Eso podemos sacar, pero se nos complica, por ejemplo, cuando hay síntomas, tenemos una PCR negativa y empiezan a aparecer las otras pruebas. Por ejemplo, si tenemos IgM, IgG, estamos ante una infección reciente. Este es un tipo de IgG especial. Por ejemplo, este es hacia la espiga, por eso se llama anti-S, y la otra es contra la nucleocápside. Entonces, cuando usted vea una prueba, debe saber qué tipo o qué componente es el que está midiendo. Podemos tener también síntomas, una PCR negativa, y la presencia de este tipo de pruebas con una infección de aparición tardía, y podemos tener el remanente de IgG, por ejemplo, la gente que ya se recuperó de la enfermedad, tuvo una PCR positiva y después se hace al tiempo una prueba serológica y le sale la presencia de IgG, estamos ante una infección antigua. Y si no sale ninguno de estos, tenemos que pensar en otro tipo de enfermedad, o en este caso una ausencia de infección, como pueden ver, todo negativo. Estas diapositivas van a quedar a disposición, y también la presentación para quienes quieran profundizar más. Al final de cada diapositiva están los artículos en los que me basé para poder realizar esta presentación. Este es un resumen de cómo tenemos las pruebas, de sus diferentes tecnologías, por ejemplo, la tecnología RT-PCR, en qué se basa, que es el ARN viral, dónde se hace, porque hay pruebas que se hacen en laboratorio y hay pruebas que se hacen en la cama del paciente. Por ejemplo, esto que ven ustedes como POC, que son el LAMP, que es un tipo de prueba, y una prueba de flujo lateral, se hacen al lado del paciente. Entonces, ¿qué ventajas tenemos con esto? Es resultados. Por ejemplo, el LAMP de 2 a 3 horas y una prueba de antígeno o anticuerpo de flujo lateral, estamos entre los 15 o 20 minutos. Y aquí tenemos los sitios típicos de muestra, que vamos desde hisopos hasta sangre. Por ejemplo, esta prueba ocupa sangre, pero tenemos diferentes cantidades de muestras que podemos procesar. Por ejemplo, en el Laboratorio Nacional de Salud Pública se hacen corridas de muestras, 96 muestras de un solo. Pero no es solo de meter las pruebas, sino que lleva diferentes procesos, que hay un video al final, en una última diapositiva, donde los invito a que puedan ver el video de cómo se hacen las pruebas en nuestro laboratorio. LAMP, hacemos de 1 a 4 muestras. La de flujo lateral es una muestra por paciente, que son los cassettes que les mostraba. Y no podríamos trabajar con eso para hacerle a poblaciones grandes. Y tenemos las ELISAs, que se pueden hacer hasta 96 muestras. Ya existen plataformas automatizadas donde se pueden realizar este tipo de análisis, y sirven mucho para las encuestas
poblacionales para determinar cuánta gente se nos ha infectado o cuántas tienen defensas de SARS-CoV-2. Unas consideraciones finales de esta presentación es que para todo el mundo es necesario recopilar más conocimientos sobre el campo de diagnóstico y las características de este virus. Este es un virus que nos ha venido a cambiar la vida porque ha presentado otras características que no habíamos visto en otros virus o se habían insinuado en otros virus. Pero ahora ya sabemos todos los órganos que ataca, lo hemos visto en las diapositivas de presentaciones de otras semanas. Es una enfermedad que ha venido a cambiarnos la vida y a entender de que este virus no solo es un virus que ataca el sistema respiratorio, sino que tiene afectación sistémica. También deben de haber nuevos enfoques de diagnóstico en métodos moleculares y serológicas que al mezclar estos para hacer un diagnóstico a una persona con una prueba de laboratorio, estamos incrementando la sensibilidad y especificidad. Cuando tenemos varias pruebas podemos hacer esa ventaja de incrementar la sensibilidad y la especificidad ocupando diferentes técnicas diagnósticas. Ahora, la introducción de las pruebas no puede realizarse por cosas diferentes a la ciencia, sino que deben incluirse las pruebas basadas en criterios de alta calidad, evaluando el rendimiento de las pruebas a fin de evitar los falsos positivos y falsos negativos. Hay historias desastrosas en ciertos países que han incluido pruebas que han dado muchos falsos negativos y la enfermedad se ha expandido. Entonces es necesario que en las áreas científicas, de asesoría de los ministerios, los centros de inteligencia de estos, los laboratorios nacionales de salud pública de cada país, puedan hacer el escoge de estas pruebas y poder darlo a los tomadores de decisiones para que tomen las mejores decisiones basadas en evidencia y en la ciencia. Así debe descentralizarse las pruebas en un primer momento en los laboratorios de referencia, que son los laboratorios nacionales, y luego poder extender estas pruebas a los otros laboratorios. No tiene que ser inverso, empezar de laboratorios pequeños y extendiéndose en el país la prueba, sino que tiene que empezar de quien está normando o rigiendo las pruebas del país para poder asegurar que todas las personas de esa población puedan acceder a la mejor calidad de pruebas diagnósticas. Yo creo que todos los que estamos aquí conectados quisiéramos que a nosotros, a nuestros familiares, nos pudieran ofrecer la mejor calidad de las pruebas, con la mayor sensibilidad y la especificidad, y no estar jugando con diagnóstico. Les dejo algunos enlaces. Por ejemplo, la FDA tiene muchas pruebas que están publicadas, que son las que han avalado para su uso. O sea, en pruebas existen de las pruebas de alta calidad hasta unas que son de baja calidad y que ya han sido reportadas y han sido demandadas a las compañías. Han sido regresadas cantidades millonarias de pruebas que no han funcionado en algunos países. Así que si usted piensa en utilizar una prueba, puede investigar en estos lugares si la prueba que se está utilizando es autorizada o no. Les invito a que puedan conectarse a nuestras redes, el sitio web del Instituto Nacional de Salud. Ustedes pueden hacer la búsqueda de Instituto Nacional de Salud de El Salvador y podrán acceder a los recursos que tenemos disponibles para ustedes. Todas las presentaciones están siendo grabadas y son distribuidas, al igual que nuestros materiales que está produciendo el área de investigaciones, las recomendaciones, lineamientos y también artículos que estamos trabajando en el Instituto Nacional de Salud. También pueden revisar los valores de sensibilidad. No quise incluir en esta presentación todos los valores porque es una cantidad enorme que existe de pruebas y ustedes pueden conectarse a estos sitios para poder ver de primera mano los valores que tienen estas pruebas y la sensibilidad y especificidad al momento de realizar esto. Así que hay que asegurarse de tener pruebas de calidad y de lugares que sean confiables y se pueda verificar la calidad de esta prueba. Así que muchas gracias y pasamos a la sesión de preguntas. Muchas gracias, doctor Carlos Hernández. Vamos a proceder a leer las preguntas, no sin antes leer que hay bastantes felicitaciones al respecto de su intervención. Preguntan, ¿cómo se explica que algunas personas en sus pruebas de control continúan las PCR-RT positivas? ¿Continúan siendo infectantes? Muy importante resaltar esto, ¿verdad? Y sería bueno escucharlo, doctor. Muchas gracias, doctora. Este tema, usted sabe que lo hemos discutido ya entre nosotros y este virus
está teniendo en algunos individuos una presencia prolongada en sus pruebas. Se ha visto que se mantiene todavía en vías respiratorias. Hemos tenido gente de 3 meses que presentan todavía cantidad del virus. Ahora, hay diferentes hipótesis. Se ha tratado de cultivar esto para ver, porque la forma de ver si es infectante o no es poder cultivar esos virus. Les recuerdo que el cultivo viral es una técnica bastante compleja que debe realizarse en laboratorios de nivel de seguridad 3. Y cuando se han hecho estos cultivos no ha crecido el virus, no ha podido recuperarse. Igual cuando ha salido en las heces o en aguas negras, no ha podido replicarse el virus. Por eso se piensa que es no contaminante, pero todavía nos cuestionamos nosotros como parte de la gente que analizamos esta información de que nosotros tenemos en nuestro organismo unas sustancias que se llaman RNasas, que lo que hacen es que destruyen el virus e impide su replicación. Y esto, tenemos RNasas en las manos que son naturales en nosotros y pueden causar la destrucción de una muestra. Entonces todavía falta ahondar en esto de qué permite tanto tiempo, pero hay algunos artículos que nos pueden orientar en eso. El doctor José Oliva, que estuvo en una presentación anterior, me compartía un artículo donde una familia tuvo la enfermedad y tenían un lugar que no ocupaban dentro de una habitación que no ocupaban dentro de su casa. Y cuando hicieron la siembra de estos lugares, de aire, de esos lugares, de sustancias, encontraron la presencia de virus. Entonces sale el interrogante, ¿cómo se mantiene el virus fuera de un organismo y cómo puede permanecer por tanto tiempo? O la gente que pasa en lugares de aislamiento, digamos, se aíslan, pasan en una habitación, todavía siguen saliendo positivos. Nosotros hacemos hipótesis de que posiblemente el virus se preserva en el aire y sigue todavía la gente recibiéndolo. O en los grupos familiares se ha visto que mientras uno de la familia sigue positivo, todavía con enfermedad activa, entonces los demás siguen pasándose el virus. Entonces todavía hay mucho que aprender de esto, pero sí existen varios casos reportados, hay mucha literatura de gente que sigue siendo positiva y también en los jóvenes se ha visto que la reacción, algunas veces la inmunológica, hay problemas para deshacerse del virus. Si no levanta una respuesta inmunológica alta, no se deshace del virus. Se ha visto eso, que cuando usted hace la prueba de PCR y sale positiva y después le hace anticuerpos, no aparecen los anticuerpos. Entonces, después, a medida va elevando los anticuerpos, desaparece el virus. Entonces, si hay una relación aparentemente entre las defensas que se generan, lógicamente, la destrucción del virus. Así que es un tema que poco a poco vamos a ir conociendo, pero sí es también interrogante y punto de discusión de nosotros casi todos los días y hay que seguir leyendo sobre eso. Sí, muchas gracias, doctor. De verdad es interesante la discusión sobre este punto. Creo personalmente que hay mucho todavía por estudiar, observar, para poder generar conocimiento nuevo al respecto. Esta hipótesis de la recirculación del virus que se está inhalando de forma continua parece muy asociado a esta situación de la persistencia de prueba, y la otra es la posibilidad de que fragmentos de RNA queden en el sistema, en el cuerpo humano, y que esto pueda ser detectado por la prueba y no necesariamente que esto sea riesgo de ser infeccioso para otros. Hay una siguiente pregunta que es interesante también. En el aeropuerto La Aurora están haciendo una prueba COVID para los viajeros. ¿Qué tan confiable es para dejar transitar viajeros que son potencialmente infectantes? Me comentaron que se las toman y en 10 a 15 minutos les dan el resultado. Interesante esto, sobre todo en la situación que el país está pidiendo que sea una PCR. Y aquí al parecer es otro tipo de prueba. Sí, muy bien. Con respecto a las pruebas que hemos visto, lo que nos permitiría estar seguros si la persona tiene o no una infección activa es una prueba de diagnóstico molecular o una prueba de antígeno, que lo que se encargue de detectar los componentes del virus. Una prueba serológica sería bien riesgoso porque recordemos que puede estar en una fase donde no haya levantado anticuerpos y tenga una enfermedad activa. Una recomendación para esto, y está ultra documentado en los artículos, algo que nos asombró fue aquel artículo donde a 8 metros se logró cultivar de un paciente en una zona
el virus. Entonces, los espacios cerrados son altamente propensos para la transmisión. Hay artículos donde en un vuelo se ha contaminado el 20% de los pasajeros a pesar de andar mascarilla. Entonces, una medida de salud pública, yo pienso que todos nos quisiéramos subir a un lugar seguro. Una recomendación para todos los que están conectados es seguir con la recomendación de evitar los espacios cerrados, optimizar la ventilación natural, ocupar siempre la mascarilla. Porque en un ambiente puede estar una persona, pongamos de caso un ambiente hipotético, por ejemplo, esta oficina tiene aire acondicionado, viene una persona positiva, hace una actividad, se quita la mascarilla, se retira, viene una persona susceptible y adquiere el virus. Entonces, en un avión que es un espacio cerrado, son espacios pequeños, se comparte baños, son realmente lugares de alto riesgo. Está clasificado como de alto riesgo por la contaminación, igual que un ascensor u otros lugares que son de aglomeración. Así que definitivamente. Es necesario optimizar la prueba. Sí, creo que eso refuerza mucho la necesidad de la PCR como un requisito para entrar a un avión, ¿verdad? Siendo que este es un espacio completamente cerrado, sin posibilidad de recirculación de aire, con proximidad casi inmediata al otro sujeto que está viajando y con una circulación de muy alto riesgo en baños, en mobiliario, incluso para pasarse los alimentos, etcétera. Hay otra pregunta que dice, una vez que una persona sufre la enfermedad por COVID, ¿durante cuánto tiempo puede permanecer los anticuerpos en la persona? Sí, ahora se habla de 6 meses, hay hipótesis de 6 meses, hay algunos estudios que están mostrando 6 meses de permanencia de anticuerpos. Esto cada día es una enseñanza. Por ejemplo, en dengue hablábamos de 9 meses. Ahora se está hablando de 6 meses. Vamos a ir viendo cómo se van construyendo, porque en este momento se están construyendo las curvas de comportamiento de la IgM y la IgG. La IgM se sabe que sí es de corta duración, o sea, más allá de 3 meses no se espera que tengamos, pero la IgG sí puede durar un poco más, hasta 6 meses. Sí, aquí hay una pregunta que tiene un texto demasiado extenso. Voy a intentar sintetizar esto. Si tengo la factibilidad de realizar una PCR para cribado, ¿cuál debería ser la periodicidad para aplicarla? Para ejecutar un programa de pruebas para vigilancia en el entorno laboral. ¿Y cuánto sería el porcentaje de población para muestrear? Muy buena pregunta. Esto ya nos lo han hecho y creamos un recomendable al respecto. Primero, una prueba de tamizaje o cribaje debe ser una prueba de bajo costo, alta sensibilidad, que sea tecnológicamente factible, o sea, no estamos hablando de pruebas complejas. Por eso se está estudiando otro tipo de pruebas como las que vamos a iniciar a estudiar con la OPS para poder hacer tamizajes. Ahora, hacer tamizajes, realmente todos estamos expuestos en los diferentes ambientes. Pienso que el poder establecer un tiempo cuando realizarlo sería temerario y sería muchas veces pérdida de una tecnología y una inversión de recursos económica, también. así de recursos, sino que tendría que tomarse algunos criterios, por ejemplo, cuando se considera que la persona ha estado expuesta. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos es cuando consideramos que existe un riesgo de exposición, dejamos un tiempo para, con las medidas de protección, un tiempo para que se pueda dar un tipo de aislamiento para después tener mayor seguridad al momento de realizar una prueba, porque existe el bloque de los asintomáticos, que pueden permanecer como asintomáticos durante todo el tiempo, pero a veces son síntomas tan leves y tomamos esta prueba. Nosotros, la experiencia, lo que hemos visto, por lo menos dentro de los ambientes de oficinas, es que la gente que tiene síntomas es la que nos sale positiva. Sintomáticos, asintomáticos hemos tenido muy pocos. Estamos documentando en este momento un brote en una de nuestras oficinas para poder dar a conocer esos hallazgos y poder compartir con el mundo cómo se ha comportado dentro de nosotros. Pero hay que tener cuidado con eso porque por el terror de la enfermedad y si alguien tiene disponibilidad económica va a estar abusando de la prueba, Sí. realmente con la pérdida económica, pero con los bienes del Estado, los recursos hay que optimizarlos y habría que ver el mecanismo que cuando la gente tenga algún riesgo. Hemos identificado algún riesgo. Por ejemplo, el personal de salud que está en exposición de la atención, se les realiza pruebas periódicas como parte de un tamizaje.
porque tienen el riesgo incrementado. Sí, gracias, doctor. Hay otra pregunta que dice, ¿es recomendable prueba de antígeno como cribado en el entorno laboral? No la recomendamos porque lo que va a estar diciendo es que la persona generó defensas. Y si hay países que han hecho análisis y solo el 2% de la gente que ha tenido PCR positiva levanta anticuerpos, realmente vamos a encontrar bien poco. Por eso vamos a realizar desde el instituto estudios de cero prevalencia para ver cómo se comporta en nuestro país, para dar a conocer cuál es el comportamiento y cómo se pueden utilizar de manera racional este tipo de tecnología. Porque una persona puede ser que nunca le eleve los anticuerpos o ya haya pasado el tiempo y entonces no va a servir esa prueba. Esa prueba tiene su utilidad cuando la cotejamos con una prueba de PCR o contra un riesgo. No es válido, por ejemplo, que me expuse a un paciente COVID, por ejemplo, me expuse ahora, mañana me voy a hacer una prueba de serología, en este caso de anticuerpos, y todavía no voy a tener defensas. Si las defensas seguras, según lo que en este momento se conoce, a los 15 días, se habla de que de 3 a 5 días se empiezan a elevar los anticuerpos, pero con seguridad, con una alta seguridad, los investigadores hablan de 15 a 21 días. Sí, gracias, doctor. Hay una pregunta también que nos dice, si tengo disponibilidad de pruebas serológicas cuantitativas, ¿puedo usarlas para llevar a cabo cribado en la población laboral? Cuantitativa. Las pruebas, eso no lo tocamos, pero aprovecho en este momento para decirlo, que las pruebas pueden ser de tipo cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas significa el cambio de una coloración, una reacción que puede ser visualizada porque aplica la prueba. Y la otra cuantificación dicen semi-cuantitativas y cuantitativas. Las semi-cuantitativas indican rangos en los que se considera que están los anticuerpos y la cuantitativa que está disponible en laboratorios de otros países, permite ver la cantidad de anticuerpos que tiene, o para fines de estudios de vacunas también se ocupan estas. Entonces, no tendría razón. Lo que pienso es el costo que tendría esta prueba para realizar una prueba cuantitativa en una empresa. Sería mejor, y se ha comprobado, hay investigaciones que, aunque suene sencillo, pero el uso de mascarilla, el lavado de manos, evitar el hacinamiento, la circulación natural, que la gente enferma no llegue al trabajo y se quede en la casa para que no contamine. Eso es más efectivo y va a salir mejor que estar haciendo una prueba de serológica. Las medidas de bioseguridad hasta la saciedad, ¿verdad? Eso es más efectivo que cualquier otra cosa. Ahora bien, todas estas preguntas son interesantes de responder, ya que son inquietudes de nuestro público. ¿Cuántos días de iniciados los síntomas leves o asintomáticos podría darnos una PCR positiva? 48 horas, se habla que pueden presentarse ya. Sí. Ya con nosotros, como decimos, hay gente que le hemos tomado y le hemos hecho la prueba sin síntomas, pero es más seguro hacerlo con síntomas, y hay pruebas que se optimizan cuando tenemos la sintomatología. Sí, pero si la persona se siente mal, se queda en la casa y se le hace la prueba. Que los que están aquí, que se conectan y están en ambientes laborales, si se siente enfermo, no asista a su lugar y pida la prueba. Hay que gestionarla para poder evitar que se transmita la enfermedad, porque este virus, o sea, la transmisión es alta. O sea, todavía ha de haber gente que todavía piensa que esto puede no ser cierto porque no lo he tocado cerca, pero la transmisibilidad es alta. O sea, un ambiente lleno de virus fácilmente contamina a una persona susceptible y presenta la enfermedad. Sí, así es, doctor. Le damos las gracias por la excelente ponencia que ha impartido ahora y las respuestas a las preguntas. Quiero hacer una invitación y reiterarles a todos los asistentes a que accesen a nuestra página web y también que utilicen el dispositivo o aplicación electrónica eBlueInfo, en donde están colgados todos los recomendables científicos, los resúmenes de evidencia científica que el instituto produce en cuanto a terapéutica, publicaciones sobre cribado, etcétera, todo lo relacionado con la pandemia. Hay hasta el momento 10 revisiones de la terapéutica y muchos otros de gran interés
sobre las preguntas que han estado haciendo y a que estén pendientes de las actividades como esta, que miércoles cada semana las estamos haciendo. Los invitamos atentamente a la próxima conferencia sobre tromboprofilaxis y anticoagulación para COVID. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y tengan buenas tardes.